Gracias, señor presidente. Vamos a tratar en el recinto, en realidad en nuestro recinto prestado, en este hermoso Paraninfo, vamos a estar tratando la ley de góndolas. Una ley que se presenta en un contexto de la Argentina mucho más complicado que cuando la presentamos con el diputado Garibaldi en marzo del 2019. Una ley en el marco de una de las crisis más profundas de nuestro sistema económico y social, en un contexto de emergencia alimentaria, en un aumento exponencial de los argentinos y argentinas que necesitan asistencia del Estado para poder comer, y en un contexto de creciente destrucción del empleo formal e informal. Estamos en un 2020 mucho peor que en el año 2019, y eso nos obliga a pensar desde esta legislatura cuáles son las herramientas, cuáles son las leyes, cuáles son las acciones que tenemos que tomar en este tiempo histórico para aliviar este presente de sufrimiento que tienen miles y miles de santafesinos. Esta crisis va a ser recordada, va a haber un antes y un después de esta crisis. Muchos la comparan con la crisis de finales de la década del 20, de la principio de la década del 30, una crisis que cambió el sistema político internacional y que cambió la forma de entender la economía de los países. Estamos ante, tal vez, un cambio de era y nos toca a nosotros, dirigentes políticos, atravesarla y plantear cuáles pueden ser los caminos de salida. En este contexto, esta ley tiene historia. Y quiero rescatarla porque tiene una historia nacional de proyectos presentados en el Parlamento de la Nación a partir del año 2014. Proyectos que se presentaron paradójicamente de un lado y del otro lado de la grieta. Proyectos que presentaron en su momento el Frente Renovador, dirigentes de la coalición cívica, dirigentes del Partido Justicialista, dirigentes del progresismo. Todos planteaban la necesidad de democratizar el acceso a las grandes cadenas de distribución minorista de alimentos. Todos planteaban la necesidad de que el Estado intervenga y que pueda tener un lugar de control de la forma en que se fija el precio de los alimentos que van a la mesa de los argentinos. Esa ley tuvo un fuerte lobby en contra a nivel nacional. Hubo muchos intereses para que la ley no prospere. Hubo audiencias, hubo reuniones de comisiones y uno tras otro los proyectos fracasaron. En la transición entre un gobierno nacional que se iba y un gobierno nacional que entraba, entre noviembre del 19 y febrero de este año, en las dos cámaras se aprobó esta ley de forma sin ningún voto negativo. No hubo un solo voto negativo en ninguna de las dos cámaras y de forma transversal las bancadas de todos los partidos políticos la votaron de forma afirmativa. Es una ley que nace con fuerza política, es una ley que tiene historia y es una ley que nuestros legisladores nacionales la consideraron de orden público. Y para los compañeras y compañeros abogados que están en el recinto y que saben de derecho administrativo, saben que decretar una ley de orden público significa que forma parte del enjambre de leyes fundamentales en las cuales no pueden ser desconocidas por ninguna persona individual y que aparte forman parte de esas leyes fundamentales que hacen a la coexistencia en sociedad. Por eso son leyes de orden público. Y ese fue el artículo 14, lo que se consagró a nivel nacional. Y tiene historia también porque desde el año 2001, posterior a la reforma constitucional del 94, la Argentina se viene dando un debate lento, a los tumbos, a veces pegando banquinazos, pero se viene dando un debate sobre los derechos de los consumidores. Derechos consagrados en la Constitución del 94 y acá ya por el 2001 tuvo una primera ley y hubo avances y retrocesos. Y en el año 2016 también una ley transversal muy importante que yo la quiero rescatar, la Ley Nacional de Defensa de la Competencia, que está en plena vigencia y que creó la figura del Tribunal de Defensa de la Competencia. En su artículo 1, esa ley que está funcionando, habla de que el Estado debe intervenir y el Tribunal de Defensa de la Competencia debe intervenir
ante toda posición dominante, ante toda posición de abuso por parte de algún sector económico, de algún agente económico que atente ante el interés de la economía general de la sociedad. Esas leyes, ese marco jurídico están vigentes en la Argentina y desde finales del año pasado está constituido por concurso el Tribunal de Defensa de la Competencia a nivel nacional. Entonces esta es una ley que tiene historia, que tiene contexto, que no nace de una mente afiebrada o no nace de un despacho, nace de muchas ideas de converger en la necesidad de que el Estado intervenga, insisto, en cómo se regulan los precios en la Argentina. Y también tiene historia en la provincia de Santa Fe, porque esta ley la presentamos en marzo del año 2019, previo a que se den los acuerdos políticos a nivel nacional para que se apruebe. Y fuimos a una ley que la construimos con una impronta santafesina, teniendo en cuenta los intereses, la realidad de nuestros productores, la realidad de nuestros consumidores y la realidad también del mercado de distribución minorista de alimentos y de higiene de la provincia de Santa Fe, con lo cual es una ley que no es simplemente una adhesión a una ley nacional, es una ley que dialoga con la ley nacional, es una ley que tiene un correlato con la ley nacional, pero que tiene una identidad propia, que tiene una identidad adaptada a las instituciones y al mercado de la provincia de Santa Fe. Y esta ley también tiene una historia económica y que es muy interesante poder brevemente analizarla. Esta ley viene a regular un cambio muy profundo que se dio en la Argentina, que tiene que ver con una decisión política en un momento histórico dado de pensar que el modelo de los grandes supermercados, que el modelo del autoservicio, que el modelo de la venta minorista despersonalizada era la modernidad, era el futuro, pero también que era una forma de negociar con pocos y que era una forma también de construir un capitalismo en pocas manos, favoreciendo la extranjerización de la venta minorista en la Argentina. La ley de promoción comercial, que fue la que creó la figura de los supermercados e hipermercados en la Argentina, es una ley de la dictadura de Onganía, una ley creada en el año 69 por la autodenominada Revolución Argentina, que no solamente estipula cuáles son los servicios que pueden brindar y los tipifica las diferentes formas de entender a los supermercados y hipermercados, sino que además se dio unas concesiones enormes al capital extranjero para que pueda invertir en la Argentina sin pagar impuestos durante 5 años para que se instalen en el territorio nacional estas formas de comercialización. Y así fue como aparecieron en la década de 60, coincidentes con la dictadura de Onganía, la primera cadena de supermercados en la Argentina, que fue la cadena Minimax. Los más veteranos tal vez las recuerden, que fue una cadena con un formato muy novedoso, capitales estadounidenses de la familia Rockefeller y que se instalaron en la Argentina a partir de la sanción de esta ley. La historia económica lleva a que dos procesos convergieron fundamentalmente a partir de la última dictadura militar y se acentuaron durante los 80 y tuvieron su pico de esplendor en los 90. Los dos procesos tienen que ver con la concentración y la extranjerización. Son dos procesos que uno los ve que fueron formidables y que tuvo un pico al principio de la década del 80, donde Carrefour se instala en Argentina en el año 82, y sobre finales de la década del 80, donde se le garantiza a los capitales extranjeros en supermercados que iban a poder mandar mensualmente sus ganancias, sus enormes ganancias en dólares al exterior, a sus casas matrices, es en el cual aparece el boom, que después se concreta en los 90, de los grandes hipermercados junto con los grandes shopping, y ahí el proceso de concentración fue acelerado y fue brutal. Entonces nos encontramos en la Argentina de hoy con que 7 grandes cadenas de supermercado, 5 de ellas de capitales extranjeros, 2 de capitales de origen argentino, concentran casi el 60% de las ventas de alimentos y bebidas en nuestro territorio nacional. El 60% de lo que tomamos y lo que comemos los argentinos se venden en 7 cadenas
de supermercados a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Eso es concentración y eso es capacidad de posición dominante ante el mercado. Entonces, con esa historia parlamentaria, económica, con nuestra historia santafesina, planteamos la ley de góndolas. La ley de góndolas con la necesidad de pensar tres grandes objetivos. La primera es, el Estado tiene que estar presente, porque consideramos que cuando hay posiciones abusivas, los consumidores pagan mucho y los productores ganan poco. Cuando hay posiciones abusivas en la comercialización, el Estado tiene que fijarse cómo se transparentan las relaciones comerciales y tiene que estar ahí para detener las relaciones asimétricas. Por eso el primer gran objetivo de esta ley que vamos a aprobar hoy tiene que ver con transparentar las cadenas de valor, transparentar las cadenas de precio y las relaciones entre los diferentes intermediarios y productores sobre cómo se construyen los precios en los grandes supermercados. El segundo gran objetivo, el derecho a elegir. Los grandes capitales concentrados eligen por nosotros. Cuando uno ve una góndola y elige un producto, es un hecho de consumo, pero es un hecho profundamente político. Lo que uno compra en una góndola está determinado por una historia de cómo un capital concentrado pone condiciones para que nosotros podamos elegir entre los que ellos consideran que les conviene más en forma de rentabilidad. Entonces, el derecho de los consumidores a elegir, a tener diversidad, a poder comparar procedencia, precio y calidad, es uno de los segundos objetivos de esta ley. Y el tercer objetivo que nos planteamos con la ley de góndolas tiene que ver con que en esa góndola aparezcan las pymes santafesinas. La ley de góndolas que nosotros impulsamos tiene un profundo componente de compra local. Es garantizar que el 25% de lo que se ofrece de cualquier producto tenga un origen, ya sea como bien primario o como bien manufacturado y procesado en la provincia de Santa Fe. Porque queremos que en esa góndola se generen las condiciones para que las pymes puedan de igual a igual pelear y participar por el gusto de los consumidores. Y que no sean sacadas de la cancha previamente con condiciones leoninas, tanto financieras como de escala, y que no puedan participar en el proceso de comercialización en estos grandes centros de hipermercados y supermercados. Con esas tres características, con esos tres objetivos, ¿cómo se implementa la ley? Porque una de las grandes críticas que hace el lobby, que no quiere que estas leyes avancen, hablan, estas leyes son impracticables. Estas leyes, ¿cómo uno va a estar midiendo una góndola? ¿Cuánto es el 30%? ¿Cuánto es el 25%? Vamos a tener problemas de stock. La gente elige y las marcas que elige son las que les gustan. Nosotros hablamos de un Estado inteligente en el cual construye información a partir de cuáles son los que los consumidores están comprando en cada uno de los supermercados. Darle ese poder de la información, que no esté en la caja registradora, que ese poder de la información, esos grandes datos, esté en poder del Estado para saber qué es lo que los santafesinos compramos, cuánto pagamos por lo que compramos y a partir de ahí poder diseñar estrategias para que haya diversidad. Entonces, ¿cómo se implementa esto? Abriendo un registro para que toda aquella pyme alimenticia de la higiene personal de las casas tenga la posibilidad de inscribirse diciendo yo quiero entrar a tal supermercado, yo tengo productos para ofrecer en tantas cantidades y si me garantizan el canal de comercialización tengo la posibilidad de invertir y de crecer y de tomar más gente porque sé que tengo un canal justo en el cual voy a poder ofrecer mi producto. Limitamos con esta ley la especulación financiera. En este país, en donde los incentivos durante tantos años son más que invertir el capital en la producción, invertirlo en la timba financiera, los supermercados, las grandes cadenas de supermercados, con su rotación de dinero permanente en las cajas, son uno de los grandes jugadores del mercado financiero. Son uno de los grandes jugadores de cuando se habla de contado con liqui o otros instrumentos financieros. Son uno de los grandes jugadores por tener una alta disposición de efectivo, de ingresos cotidianos. Hacen trabajar la plata, como se denomina vulgarmente en el mercado financiero. Lo que nosotros establecemos es que a ningún proveedor le puedan pagar a más de 60 días. Y que si hay una demora de ese supermercado, que hoy está pagando a 180 días,
Y si hay una demora de su supermercado para pagar al productor, que esa demora esté consagrada en un contrato y que se paguen intereses para que ese productor gane con la plata que no le paga por los bienes que ya entregó en el supermercado. Y por otro lado, también planteamos en esta ley que se terminan las posiciones dominantes a la hora de exigir promociones, a la hora de exigir dame 20.000 unidades gratis para entrar a comercializar en el supermercado. La idea del 2x1, pero no financiado por el supermercado, sino financiado por el productor. Todo lo que tiene que ver con estrategias de comercialización en el cual la gran cadena no pone en riesgo nada y los costos los asumen los proveedores. ¿Qué está pasando? ¿Y qué establecemos? Que la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Comercio del Ministerio de la Producción, tiene caso por caso, cadena por cadena, le puede dar hasta 1 año de plazo para adaptarse físicamente y logísticamente para adaptarse a la ley. Le damos 1 año de plazo a la Secretaría de Comercio para que establezca los criterios con cada una de estas unidades de comercialización para que la ley esté en plena vigencia. Con lo cual, digo, hay tiempo, hay decisión política y hace falta un Estado inteligente con valentía para que pueda asumir este tipo de cuestiones. ¿Por qué es importante para Santa Fe? Es importante para Santa Fe porque se viene un tiempo global en el cual la producción de alimentos va a ser una de las cuestiones geoestratégicas más importantes de la humanidad. Y Santa Fe, en la Argentina, es una provincia exportadora y es una provincia que fabrica y manufactura alimentos de mucha calidad y que se comercializan a nivel nacional e internacional. Si nosotros ese proceso virtuoso de lo que ya sabemos hacer, que es hacer buenos alimentos, logramos revertir ese proceso de concentración, logramos que más pymes, que más experiencias de la economía social, que más cooperativismo puedan producir alimentos de calidad y garantizar su comercialización, vamos a estar generando empresas que tienen mucho para crecer, mucho para aportar y para generar empleo. Entonces, para la provincia de Santa Fe es estratégico, en un momento en el cual los alimentos, como decía anteriormente, van a tener un valor global, tener cientos y cientos y cientos de pymes produciendo y teniendo canales de comercialización para justamente destacarnos a nivel nacional en la que es la producción de alimentos. ¿Cuáles son los límites de esta ley? Y eso también está bueno analizarlo. ¿Cuáles son los límites de esta ley? Porque en el debate en la Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación escuchamos todos los discursos y había discursos en los cuales hay un exceso de optimismo. Esta ley es una buena respuesta parcial, pero de ningún modo puede considerarse un fin en sí mismo si no es parte de una estrategia global. ¿Y a qué voy con esto? En el mes de abril, este mes que pasó, la inflación en la Argentina, el 1,5% de inflación tuvimos los argentinos. Pero en el segmento de la canasta básica de alimentos, en el segmento que define si una persona es pobre o indigente, esa canasta básica de alimentos aumentó el 3,3%. En un país en el cual están congeladas las tarifas, están congelados los combustibles, están congelados los impuestos, en un país donde hay una demanda deprimida, golpeada por la crisis económica, los alimentos siguen aumentando. Y esto tiene que ver con las causas más profundas que tienen que ver con la formación de la inflación en la Argentina. Esta ley no va a las causas de la inflación. La inflación tiene que ver con nuestra estructura productiva desequilibrada. Nuestra inflación tiene que ver con una historia de políticas de ajuste, una historia de devaluaciones, una historia de deprimir salarios reales y una historia en la cual todos los sectores económicos que sobrevivieron a nuestras innumerables crisis se concentraron y especularon financieramente para poder salir con su rentabilidad intacta de cada uno de los procesos de ajuste. Entonces, esa es la historia de cómo se va conformando la inflación en la Argentina. Lo que hace esta ley es atacar o poner el acento, el énfasis, en uno de los segmentos que es acelerador de la inflación, que es multiplicador de la inflación. No es causa, pero la multiplica, que son como los pequeños y grandes jugadores de la microeconomía especulan y generan rentabilidades a partir de posiciones dominantes. Entonces, entender que estamos en ese punto
dando una respuesta o una posible respuesta en un marco general económico mucho más complejo del país, es interesante para no engañarnos a nosotros mismos y pensar de qué esto es lo que estamos legislando y cuáles son los efectos que estamos buscando. Y si entendemos qué es lo que estamos buscando, la última gran reflexión que quiero compartir con todos ustedes, este tipo de leyes siempre nos interpelan sobre las capacidades del Estado. Tenemos grandes leyes en Argentina, una de las que nombré fue la de defensa de la competencia, desde el 2016 está sancionada, no conocemos un solo caso de que haya llegado a una multa, a un juicio, o que haya decidido sobre una colusión o una cartelización en la materia económica a partir de aplicar la ley de defensa de la competencia. El Estado tiene que estar a la altura de la inteligencia necesaria y las capacidades necesarias para que estas leyes no sean una nueva frustración, no sean una nueva eslogan, sino que realmente se puedan hacer carne. Por eso nosotros planteamos en la ley que esta legislación tiene que aplicarse con sanciones, con multas, con poder de policía por parte del Estado provincial, pero en concordancia con los municipios y comunas, con las asociaciones de usuarios y consumidores, con la Defensoría del Pueblo, para poner en el eje que el Estado y la sociedad, todos nos involucramos en relaciones comerciales más justas y en precios más justos cuando nos paramos enfrente de una góndola. Por eso agradezco enormemente a la legislatura anterior, que le dio dictamen a la Comisión de Industria y a la Comisión de Presupuesto, a la legislatura actual, que le dio dictamen en la Comisión de Constitucionales, con la expectativa de que se convierta en ley en el Senado rápidamente, con la expectativa, y sé que hay una lucha política muy fuerte para que la ley nacional se reglamente y que empiece a funcionar a nivel nacional, y con ese optimismo es que les pido a mis pares que aprobemos esta legislación. Muchas gracias.